Sheinbaum y Putin le ponen un alto a la imposición. Claudia Sheinbaum, junto con sus aliados internacionales, incluido Rusia, se han manifestado contra la polémica decisión de cambiar el nombre al icónico Golfo de México. El Golfo de México es y será siempre nuestro Golfo de México, afirmó la mandataria en un evento diplomático. Sheinbaum dejó a más de uno en Washington con un sabor amargo, especialmente porque Moscú no dudó en calificar el cambio como un intento de borrar identidades culturales. No pasarán, asegura México. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Estados Unidos no se saldrá con la suya. La reciente decisión de Donald Trump de rebautizar el Golfo de México como el Golfo de América no solo ha desatado un torbellino de indignación en México, sino que también ha servido como un recordatorio contundente de la resistencia que este país no está dispuesto a dejar de manifestar. Con la firmeza que caracteriza a Claudia Sheinbaum, México se alza en unidad, dejando en claro que su historia, identidad y dignidad son innegociables. Trump, en su afán por reescribir la historia en beneficio de su narrativa, ha tomado una medida que no solo es provocativa, sino también arrogante. Al afirmar que hace la mayor parte del trabajo allí, se atreve a ignorar la rica herencia cultural y la historia que el Golfo de México representa para millones de mexicanos. Este océano no es solo un cuerpo de agua, es un símbolo de la resistencia de un pueblo que ha luchado por su identidad a lo largo de los siglos. La orden ejecutiva firmada por Trump, que reitera el deseo de restaurar nombres que honran el legado de la grandeza estadounidense, revela una falta de respeto hacia los pueblos que han coexistido en estas tierras desde tiempos inmemoriales. La historia del Golfo de México es la historia de México mismo, y en ella resuenan las voces de los pueblos indígenas que habitaron sus costas mucho antes de que se trazaran las fronteras modernas. La arrogancia de Washington no tiene cabida aquí. No solo México se opone a esta medida, el eco de la resistencia también retumba en el Kremlin. Vladimir Putin observa con atención el movimiento de su homólogo estadounidense, y no es difícil imaginar que este acto de provocación no pasará desapercibido en el escenario internacional. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia son palpables, y este cambio de nombre podría ser el catalizador de una confrontación más amplia. La historia nos muestra que los intentos de imponer narrativas a través de la fuerza y el poder han llevado a conflictos que han marcado el rumbo de las naciones. Mientras Trump se regocija en su despacho, creyendo que este cambio de nombre será un hito en su legado político, en México se alza un espíritu de resistencia que no solo es defendido por Sheinbaum, sino por toda una nación. Las voces de los mexicanos se unen en un grito de rechazo, dejando claro que no permitirán que se borren sus raíces y su historia. El Golfo de México es mucho más que un punto en un mapa. Es un testimonio de la grandeza de un país que ha resistido y perseverado ante innumerables desafíos. El rebautizo del Golfo es un acto de colonización simbólica que busca despojar a México de su identidad, y la respuesta del gobierno mexicano ha sido contundente. Sheinbaum, con su liderazgo firme, ha dejado claro que no cederá ante las provocaciones de un país que ha demostrado una y otra vez su incapacidad para reconocer y respetar la soberanía de sus vecinos. El Golfo de México debe ser conocido por su nombre histórico, no por el capricho de un líder que parece ignorar las lecciones del pasado. En el contexto de esta disputa, es fundamental recordar el legado del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Esta firma, resultado de la guerra entre México y Estados Unidos, marcó un antes y un después en la historia de ambos países. La cesión de vastos territorios mexicanos a Estados Unidos no solo fue una pérdida de tierra, sino también una herida abierta en la identidad mexicana. La historia no se olvida. El legado de una injusticia sigue vivo en la memoria colectiva del pueblo mexicano. Mientras en Washington se celebran los nuevos nombres y se ignora la historia, en México se alzan voces que claman por el respeto y la dignidad.
La comunidad internacional observa atentamente y la resistencia mexicana se convierte en un símbolo de lucha no solo por su identidad, sino por la soberanía de todos los pueblos que han sido amenazados por el imperialismo. La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que los intentos de borrar la identidad de un pueblo han resultado en su fortalecimiento y renacimiento. Las aguas del Golfo de México seguirán siendo un espejo de la lucha por la justicia y la equidad. Trump puede tratar de cambiar su nombre, pero nunca podrá cambiar lo que representa. La identidad mexicana es un río caudaloso que no se detiene ante las decisiones arbitrarias de un líder que está más enfocado en sus propios intereses que en el bienestar de su nación. La retórica incendiaria de Trump, con su insistencia en que el Golfo es una piedra angular del crecimiento de la nación, es una ironía que no se le escapa a México. La riqueza y la diversidad de la región han sido moldeadas por siglos de historia, tradiciones y culturas que no pueden ser borradas por un simple decreto. La fuerza del pueblo mexicano se manifiesta en cada rincón de su territorio, y el Golfo de México es, y siempre será, parte esencial de su identidad. Ante este panorama, es evidente que Estados Unidos se las verá con Putin no solo por cruzar esta línea, sino por las implicaciones que esto puede tener en el equilibrio geopolítico de la región. Las decisiones de Trump no ocurren en un vacío. Cada acción tiene una reacción, y el mundo observa cómo se desarrollan los acontecimientos. La historia está en juego, y la resistencia de México se fortalece en la medida en que se enfrenta a los desafíos impuestos por la arrogancia de la política estadounidense. El Golfo de México no es solo un recurso, es un símbolo de lucha, resistencia y dignidad. La historia de este cuerpo de agua debe ser contada desde la perspectiva de quienes lo han habitado y valorado a lo largo de los siglos. La soberanía y la identidad de México son inquebrantables, y no hay decreto que pueda cambiar eso. En esta batalla por el reconocimiento y el respeto, México se mantiene firme. La voz de Claudia Sheinbaum resuena en cada rincón del país, un llamado a la unidad y a la resistencia frente a las provocaciones que buscan despojar a la nación de su legado. La historia está del lado de aquellos que se niegan a ser silenciados, de aquellos que luchan por su identidad y su dignidad. Así que mientras Trump juega con nombres y símbolos, México se levanta, más fuerte que nunca. La lucha continúa y el Golfo de México permanecerá en la memoria y el corazón de su gente como un bastión de identidad y resistencia. Estados Unidos no obtendrá el Golfo. La historia está escrita y el futuro pertenece a aquellos que se atreven a soñar y luchar por un mundo donde el respeto y la dignidad prevalezcan sobre la arrogancia y el imperialismo. Donald Trump cruzó una línea roja al desafiar las normas establecidas, pero se encontró con un muro formidable llamado Claudia Sheinbaum, quien ha demostrado ser una figura clave en la defensa de los intereses de México. Su liderazgo y firmeza han establecido un claro límite a las ambiciones del presidente estadounidense. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.